En este discipulado nos interesa mucho explicar, enseñar, dar a conocer las doctrinas básicas de nuestra fe, pero también ser súper claros con cómo funcionamos en el gobierno, ser súper claros eh, respecto a la responsabilidad de los miembros, unos con otros, y en ese sentido, explicar según la luz que nos da la Biblia, cómo consideramos que debe ser el gobierno de la iglesia. Y bueno, vamos a descubrir que esta palabra gobierno de iglesia, esta frase, no está en la Biblia, sino que eh, se extrae de una serie de interpretaciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que da cierto orden. Tal vez ustedes cuando van al templo se dan cuenta de que tenemos nuevas sillas, que tenemos nuevas iluminación, la alfombra que nos costó años poder cambiar, eh, es parte de innovaciones y cambios. Y eso eh, son decisiones que se toman dentro de un conjunto de hermanos que tienen la responsabilidad de velar por todas las áreas de la iglesia. Así que hoy día vamos a hablar un poco de nuestra forma interna de trabajo. Vamos a introducir el tema porque hoy día y la próxima semana vamos a hablar del gobierno de iglesia, qué significa ser un pastor, qué otro ministerio hay dentro de la iglesia en función de servirnos de esta manera. ¿Son los pastores los jefes de la iglesia? ¿Cuál es el pastor más importante? Todas esas cosas que son preguntas capciosas que estoy haciendo, las vamos a aclarar a la luz de la palabra. ¿Ya? Bienvenida, hermana Febe, y también hermana Daniela. Voy a compartir pantalla, entonces, si me lo permiten. Ya. Ahí ustedes debieran estar viendo la primera pantalla de este tema, gobierno de iglesia. Definiciones. Teológicamente se denomina gobierno eclesiástico a una serie de patrones y normativas útiles para mantener la coherencia organizacional y la disciplina en una comunidad de fe. Esta definición es súper importante, ¿ah? Porque la iglesia, para que pueda funcionar como comunidad, debe tener una estructura. Vamos a descubrir que no es eh, piramidal, que no es jerárquica, sino que es bien horizontal, pero permite una coherencia, una armonía entre la organización y las normas que deben regirla, ¿ya? Esta normativa puede ser administrativa, es decir, preocupada de mantener el equilibrio y orden al interior de la iglesia, o puede ser jurídica, ocupada de prevenir y corregir las ofensas individuales, sean privadas o públicas. Por favor, si tienen alguna duda, yo les pido que me la hagan cuando ustedes estimen, así vamos avanzando y me quedo tranquilo que vamos aprendiendo todos juntos, ¿ya? Es decir, el gobierno eclesiástico es una estructura que mantiene una coherencia entre la organización y la disciplina, y puede ser administrativa o jurídica, ¿ya? Obviamente, la expresión gobierno eclesiástico no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, entendemos que se trata de una nomenclatura técnica
teológica, es decir, una combinación de lo que vemos en patrones tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, cuando la iglesia del primer siglo tuvo el primer y gran conflicto, que fue que no solo los judíos se estaban salvando, sino que el evangelio llegó a los gentiles, a nosotros. El primer gran dilema doctrinal fue si a los gentiles, es decir, a los no judíos, debía o no practicársele la señal del pacto, que es la circuncisión, en los varones. Entonces unos estaban de acuerdo porque es parte de la ley, otros decían, no, no es necesario porque solo no es necesario porque solo se requiere la fe. Y eso generó un gran conflicto entre los cristianos del primer siglo, hasta que los pastores, el presbiterio, el conjunto de ancianos, así se le llama, tomó una decisión que fue guiada por el Espíritu Santo, y la decisión fue que no había que imponer una carga más pesada de la que ellos ya estaban llevando, y no era necesario circuncidarlos. Eso está en Hechos capítulo 15. Y todo esto se enmarca en el gobierno de la iglesia, en cómo guiar a la iglesia en los tiempos que le ha tocado vivir. Y hoy día, bueno, y a lo largo de la historia, el gobierno de iglesia es absolutamente necesario. Analicemos entonces el término gobierno en relación a la asamblea o congregación en el contexto de la Biblia. Bueno, las bases bíblicas para entender el gobierno eclesial son las siguientes. Yo, no sé, les invito a imaginar, a pensar qué pasaría si en nuestra iglesia no hubiera una estructura de gobierno. A lo mejor habrían situaciones absolutamente desordenadas. ¿Qué otra situación usted cree que se generaría si no hubiese un gobierno en la vida de iglesia? ¿Alguien se atreve a decir algo? El desorden trae muchos conflictos. Por ejemplo, quién mandaba a quién, todos tuvieran diferentes opiniones. En cambio, aun cuando usted dijo que no era piramidal, hay una jerarquía que se respeta, horizontal, y se ponen de acuerdo en muchos aspectos que van relacionados con el buen funcionamiento del templo. Entonces sería un Gracias. caos total. Gracias. Bienvenido, José. Una alegría verte. ¿Ya estás con tu nueva laptop? Gracias, pastor. Sí, gracias a Bien. Dios. Felicitaciones. Gracias, amén, amén. Bueno, está el desorden. Podría haber también una diversidad de distintas doctrinas, y eso llevaría a un caos a la comunidad de fe. Es decir, como toda comunidad, como toda organización u organismo, que es un organismo vivo, la iglesia debe tener ciertos parámetros que permitan guiarla. Y esos parámetros están en la Biblia. Resulta claro comprender que esta expresión es solo técnica, ya que no la encontramos en la Sagrada Escritura. Claro, gobierno de iglesia, ¿en qué parte está? No, no lo vamos a encontrar. Pero esto nos permite concluir que la forma de gobierno de una iglesia local no posee la trascendencia doctrinal que poseen temas como la Trinidad, la veracidad de las Escrituras, la encarnación de Cristo, la salvación por gracia y otras. Es decir, el gobierno de iglesia no lo podemos comparar con las doctrinas fundamentales de nuestra fe, como la salvación, sino que es una construcción de parámetros o patrones que vemos en la palabra y que nos muestran qué camino puede ser mejor para llevar una vida ordenada, para llevar una vida en comunidad que fomente el respeto, que le dé a la palabra del Señor la importancia que se merece. No sé si está claro hasta ahora.
pero aunque no es algo explícito, vamos a descubrir que por lo menos hay tres formas de gobierno de una iglesia. Y ninguna de ellas es que no esté en la Biblia. Vamos a analizar los pros y los contras de cada una. Vamos a ver cuál es el que jugamos nosotros como Asamblea de Dios, con sus pros y con sus defectos, con sus limitaciones. Pero todo esto nosotros lo ponemos sobre la mesa y creemos que es el Espíritu Santo que nos guía para poder, entre comillas, gobernar la iglesia del Señor en este tiempo. Y entiéndase como gobierno esto de administrar, esto de ver qué es mejor para cada cosa. En ninguna medida dar un énfasis en un gobierno que establezca liderazgos o estructuras como una empresa, por ejemplo. No, la iglesia del Señor no es eso. Bueno, aunque esto no es un tema claro en la palabra del Señor como doctrina fundamental, no por ello esto pierde relevancia. Yo he sabido de iglesias que se han diluido por no tener un gobierno sano. Yo he tenido testimonios de hermanos que han estado en iglesias que por no tener un orden o un gobierno establecido se ha desprestigiado el evangelio. Muchas personas van y se escandalizan, otros van y no perduran. Y claro, aunque todo forma parte de algo mucho mayor, tal vez no nos damos cuenta que efectivamente hay detalles o son formas que nos permiten descubrir cuál es la forma o eh, cuál es la forma más sana, de acuerdo a la palabra, de poder guiar la iglesia del Señor. Entonces lo que vamos a ver ahora es un autoexamen. Así funcionamos, así creemos que es la forma correcta. No sé si el pastor Paul le explicó que nuestra iglesia cumple con todas las leyes de este país. Tenemos una corporación vigente, tenemos que dar cuenta de lo que hacemos una vez al año, tenemos que presentar nuestros balances financieros, tenemos que dar cuenta qué es lo que fue el año completo con actividades, cuántas personas se bautizaron, etcétera. Y creemos que todo eso es parte de un orden administrativo, hasta jurídico, que nos permite funcionar sujetándonos a las autoridades o a la ley vigente. Entonces es muy importante. Si no hubiese un gobierno eclesial o de iglesia, viviríamos en un constante desorden, el evangelio del Señor perdería credibilidad, muchos estarían escandalizados, tal vez muchos se puedan levantar y dar instrucciones contradiciendo la palabra, por decir solo algunos ejemplos. Es muy interesante notar que el Señor evitó utilizar la palabra gobierno frente a aquellos que preparaba para ser servidores de la iglesia. Claro, a sus discípulos no les enseñó que tenían que ponerse arriba de los discípulos, sino todo lo contrario. Les enseñó que el que quería ser mayor debía ser el menor, que debíamos servir. Y nos comparó muchas veces con un tipo de esclavo que estaba destinado a labores específicas. Volvemos a sostener que solo hay uno que es el rey, el Señor, y a quien le pertenecen las naciones para gobernar, y quien gobierna en su iglesia, y él es Jesús. Jesús es la cabeza, no hay otra. Los pastores, los maestros, son parte del cuerpo. Y si hay algo que me encanta de la palabra del Señor, es que Él no reparte títulos a quienes ejercen determinadas tareas. Él reparte oficios. Nuestro único título que encontramos en la Biblia es, según Juan 1:12, que a los que creyeron en su nombre se les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese es el único título que tengo yo, que tiene usted. Y lo que hacemos, nuestro servicio o nuestros cargos, por decirlo de alguna manera,
no son jerárquicos, sino que son funcionales. Nos caracterizamos por lo que hacemos. La hermana Yaceni es maestra de escuela dominical. El hermano Juanito, por decir algún ejemplo, es músico, pertenece al área de adoración. El hermano Leo es pastor. Ah, entonces él es el jefe. No, no. Es quien sirve pastoreando la iglesia del Señor. Hay que tener mucho ojo con eso, porque hoy vemos en el mundo evangélico que a los pastores se les presenta como la autoridad máxima. Y no, yo creo que no debe verse así. Si bien es cierto, cada uno merece un grado de honra en las distintas labores que realiza, pero no hay jerarquía, para nada. El Señor nos ha puesto en un lugar de mucha honra, pero de mucha responsabilidad, y debemos dar cuenta al Señor por ustedes, debemos dar cuenta de las cosas buenas o malas que hemos hecho, que no hemos hecho, y, y es una tremenda carga, es una tremenda responsabilidad, pero eso no nos hace más importante que otros servicios. A eso quiero llegar, que todo para el Señor está en el mismo nivel, y lo que los pastores, los evangelistas hacen, y los dones que el Señor ha repartido a su iglesia, es para que nos edifiquemos mutuamente, tal como se han repartido otros dones en el libro de Romanos y Corintios, la misma dinámica, para que seamos edificados en forma mutua. Entonces, visto desde esa óptica, el pastor de la iglesia no es quien manda, no es el jefe supremo, sino que bíblicamente tiene que edificarse, tiene que edificarles. Tenemos que servir para que la iglesia del Señor sea fortalecida. Yo creo que ese es uno de los parámetros más objetivos que podemos distinguir en estos ministerios. Que el servicio de tal hermano, incluyendo el suyo, en las distintas áreas que usted desee servir o desarrollar, debe edificar al cuerpo de Cristo. Mi esposa trabaja con los niños de la sala cuna, y es increíble que entre los 0 y 2 años igual les enseñan que el Señor les hizo las manitos y se tocan las manitos, los ojos para ver. Y aunque uno puede decir, pero son tan niños, no. Hay una enseñanza que está edificando sus vidas, por muy pequeños que sean. Entonces, visto desde esta forma, es maravilloso ver que los miembros de la comunidad de fe, incluidos quienes deben gobernar, tienen la enorme responsabilidad de poder edificar al otro. Wow. La expresión gobernar a nosotros no nos gusta, a mí no me gusta, porque habla de alguien que está como, no sé, yo me imagino a alguien que gobierna mal, un gobierno duro, un gobierno que no escucha a los demás, un gobierno, y tal vez lo comparamos con otros tipos de gobierno en el ámbito secular, político, pero la iglesia no puede haber ese tipo de gobierno. Pero un momento, la palabra gobernar tiene su origen en los vocablos náuticos, ¿sí? De nauta, de navegar, empleados en la edad antigua. Es decir, el que gobierna es el que determina para dónde va la nave, viendo las circunstancias, viendo el clima, viendo cómo empuja el viento, tantas cosas que considera, tantos elementos que considera para tomar la mejor decisión para que la nave llegue a puerto. Es súper interesante. Y estos vocablos no fueron creados para aplicarlos a los funcionarios políticos. Miren, qué increíble. Y nosotros tenemos el concepto que es todo lo contrario, que estos vocablos son parte de la política, pero no. El gobernar tiene un origen completamente distinto, y es esto tan maravilloso de poder guiar, poder conducir, preveyendo todos los peligros que pueden amenazar, en este caso, a la nave. El término gobernar en Primera de Timoteo es la traducción del vocablo prostaimenon, que significa lo mismo, estar al frente. Recordemos que Pablo
le da instrucciones a Timoteo y Tito, que son las 3 cartas. ¿Por qué digo 3? Porque 4, 3 cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, son las únicas cartas donde hay instrucciones específicas para los pastores y para los diáconos. Y estas instrucciones están en este contexto de gobernar, pero el vocablo griego que se utiliza, esta palabra gobernar, dirigida a los pastores, significa estar al frente. Es decir, a alguien o a personas que deben tomar las mejores decisiones para conducir a la iglesia del Señor. ¿Hasta aquí todo bien? Si hay alguna duda, por favor, me interrumpe. No tiene la idea de gobierno o de ejercer el poder, sino expresa la capacidad de llevar la responsabilidad de la supervisión, como lo hace el episcopo. ¿Han escuchado esa palabra? De la dirección y mantención en el hogar. Esta palabra episcopo significa el que sobrevé, es decir, el que debe tener una visión panorámica de todo lo que está ocurriendo. Ah, ya aquí están estas situaciones, aquí están otras, estas nos pueden afectar. Entonces, en base a la información que yo tengo, vamos a tomar la mejor decisión. Debe gobernar, y aquí estas palabritas que ustedes ven acá, a lo mejor ustedes piensan, ¿qué es lo que es esto? Son garabatos, a lo mejor algún niño metió su mano acá. No. Son palabras griegas. Y es súper interesante que en la medida que nosotros vayamos leyendo la Biblia y comprendiendo, como vimos en una de las primeras clases, que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo en hebreo, para profundizar un término, para saber qué es lo que realmente quiso decir el autor, tenemos que ir al idioma original. Y hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten descubrir cuál fue el significado preciso de lo que quiso señalar el autor. Debe gobernar. Gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Miren, esa es la función de uno de los que gobiernan. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es decir, aquí Pablo pone el ejemplo de un padre en una casa donde hay roles definidos, donde debe cuidar, guiar, sostener, pero gobernar bien, es decir, que nada falte, que todos los que viven en el hogar puedan sentir sus necesidades plenas, cumplidas, y ese mismo ejercicio es el que se espera para los pastores en la iglesia. Deben hacerlo de la manera como lo hacen en sus casas, para que no falte nada. En 1 Tesalonicenses 5:12 se nos enseña, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Otro término importante, gobernar, presidir. Y es el mismo, la raíz griega es exactamente la misma que vimos en el versículo anterior, en esta. Gobernar es igual que presidir. Si ustedes comparan esa palabrita que está ahí, es exactamente la misma que esta. Os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, les rogamos que reconozcan a los que pastorean, a los que presiden entre ustedes. Sí, porque lo hacen en el Señor y muchas veces los corrigen. La palabra presidir es una traducción de la expresión griega proistemi. Aquí dice proistemi o proistemón. Eso dice acá, proistemón. Esa es el símbolo de pi, ¿cierto? Pi 3,1416. Pero en el griego es la letra P en nuestro idioma.
esa es la R, esa es la O, esa es la I, y así sucesivamente. Esta es la N, la O, la N, la M. Y llegamos al proistemi. Conlleva la idea de estar al frente, hacer obra de supervisor, guardar y proveer el cuidado. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que aunque no hay una enseñanza así, no hay pasajes que dicen gobierno de iglesia, capítulo tanto, versículo 1, sino que son aspectos que debemos destacar y construir en función de lo que la misma palabra nos dice. Debe haber un orden, debe haber una correlación, debe haber normas, deben haber responsabilidades también. Es decir, todo está dentro de un marco para que cada uno de nosotros, a través del servicio que Dios ha derramado sobre los que pastorean, sobre los que gobiernan, la iglesia pueda ser edificada. A la luz de las Escrituras, la expresión gobierno eclesiástico se debiera entender como la administración y dirección consensuada de la iglesia. Yo les quiero preguntar, voy a meter la pata a los caballos. Aquí hay hermanos nuevos, hermanos que han hecho el discipulado más de una vez, hermanos que estoy recién conociendo y que me alegro muchísimo de poder verles. Ustedes observan o se han dado cuenta de que la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma tiene un gobierno, es administrada, es visible esa forma de gobierno. Se los pregunto. Algunos dicen que no. Me gustaría conocer un poco su opinión. ¿Y? Que Yo, algunos dicen que no. yo veo más un trabajo como en equipo, como que es lo que yo percibo, que es como un conjunto, como que trabajan todos, digamos, o sea, Ya, no veo una persona a cargo, es lo que yo percibo. ya. Pero eso, qué bueno que lo diga, porque es lo que procuramos mostrar, que hay un equipo de pastores que gobiernan. Sería muy triste escuchar, no, yo reconozco en tal pastor que es el jefe y que se hace lo que él diga, porque bíblicamente nosotros no encontramos ese tipo de gobierno eh, en la iglesia del local que vemos en Hechos y en todas las demás. Tal vez vemos esa realidad hoy día y vamos a analizar los pros y los contras de cada forma de gobierno. Pero lo que me interesa saber es que si ustedes notan que nuestra iglesia tiene una estructura y que esa estructura es funcional. No te escucho, José. Ah, ok. Yo iba a hablar, pero bueno. Ok, Después, adelante. hermana Yeseni, dele nomás. Ok, como pensé que iba a hablar hermano José, la estructura sí existe. A pesar de que la hermana, que muy bien que lo haya mencionado y que usted es favorable, que todos trabajan en equipo y eso es importante, hay una estructura porque hay funciones específicas también. A pesar de que todos en conjunto, hay un presbiterio que se reúnen, creo que todos los miércoles ustedes se reúnen para plantear en la mesa las situaciones del templo, de la iglesia. También es importante que tienen responsabilidades comunes. Sé que existe el pastor que tiene que ver con las finanzas, que guarda pues que esas finanzas se lleven a cabo de la mejor manera, pero tampoco es solo, hay otra persona, hay secretarios, o sea que hay una organización bien definida y compleja que lo hace bien estructurada. Pues. Yo tengo 4 años
en la congregación y de verdad, con mucho respeto y sin ánimos de elogio ni nada, admiro la Asamblea de Dios Autónoma porque es bien organizada en todo lo que hace. Cuando ustedes nos pasan a nosotros un comunicado, ese comunicado previamente ustedes lo han estudiado como equipo para luego llevarlo al pueblo de Dios. Entonces, hay también bien estructurados que son, Gracias. organizados. Gracias, qué bueno que escuchar esto. Hermano José, va a ser interesante escucharlo porque él nunca ha estado en nuestro templo y se ha congregado en este par de años a través de las redes de Zoom. Sí, desde que comenzó la pandemia estoy congregándome con ustedes por Zoom. Es evidente que existe una estructura organizativa en el templo, en la asamblea. Desde mi punto de vista como administrador, yo pude percibir eso a medida que fue pasando el tiempo y fue una de las cosas que más me atrajo de la congregación, esa organización que tienen, que es bien utilizada para el desarrollo de la iglesia, para la estructura, para la edificación de la iglesia. Y es muy buena, de verdad que sí es evidente. Quizás algunas personas no lo perciban, pero yo sí lo percibo. Gracias, gracias por sus comentarios. En ningún motivo he querido generar una instancia para decir, hoy que lo hacen bonito, que lo hacen bien. Para nada, sino es llevarlo a la realidad de que el funcionamiento de nuestra iglesia local requiere de un gobierno. Y ese gobierno tiene sus pautas bíblicas. Hay requisitos, hay ciertas condiciones y las vamos a analizar en un momento más. Pero todo lo que se hace tiene que girar en función de un solo objetivo, que ustedes sean edificados. Nada más que eso. Yo creo que eso el Señor espera. Edificarnos, edificarnos, edificarnos. ¿Para qué? Según lo que dice Efesios 4, para que todos nosotros lleguemos, no al cielo, no, ese es el premio. Pero nuestra meta, ¿saben cuál es? Llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Para eso debemos servirnos. Para eso debemos edificarnos, para llegar a ser como nuestro Señor. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ya. Gobierno de la iglesia en el primer siglo. Cuando decimos primer siglo, estamos hablando entre el año 1 y 99, pero nos referimos particularmente a la iglesia que nace en el Pentecostés. Cuando cae el Espíritu Santo, después de que el Señor resucita, ahí muchos teólogos coinciden y concuerdan que nace la iglesia del Señor. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo funcionaba la iglesia en el primer siglo. La teología neotestamentaria, y aquí hay una palabra rara que no quiere decir otra cosa que Nuevo Testamento. Neo es de nuevo y testamentaria es del testamento. Enfatiza que el siervo de Dios debe ser un buen administrador y para ello es necesario ser un servidor, además de entender que los misterios de Dios, es decir, la iglesia con todos sus factores divinos y humanos, es un cuerpo administrado que requiere de fidelidad. Tremenda definición. La iglesia no tiene necesidad de oscilar, de moverse entre el despotismo y el anarquismo. Recordemos que el despotismo es una forma de gobierno déspota, autoritaria, rígida, dura. Se hace lo que yo digo y punto. Y la otra forma de gobierno, que no es gobierno, pero es una forma, el anarquismo, donde no se reconoce ninguna autoridad y cada uno hace como bien le parece. La iglesia no tiene por qué moverse en ese escenario. ¿Por qué? Porque hay evidencia bíblica de que hay determinadas formas para poder gobernar. El Nuevo Testamento establece las bases para una administración solícita y equitativa. Viene a mi memoria en Hechos capítulo 6,
cuando los griegos comenzaron a quejarse, las viudas griegas comenzaron a quejarse que no eran atendidas, y los apóstoles dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros nos descuidemos de la palabra, de la enseñanza, para atender a las mesas. Entonces vamos a reconocer a varones entre ustedes, a hermanos entre ustedes, que sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan ministrar las mesas. Y es interesante, ¿ah? Voy a sacar un poquito, porque muchas veces se utiliza este concepto de servir a las mesas como el que reparte la ayuda social, por decir algún ejemplo. Y eso está bien, está bien. Pero es más que eso. Cuando vemos en el libro de los Hechos este episodio que son reconocidos diáconos para servir una labor práctica de la iglesia, eh, no es para repartir solo ayuda social. Recordemos que el Señor en su ministerio se enojó muchísimo cuando fue al templo. ¿Por qué? Porque vio a aquellos que estaban en las mesas haciendo los negocios más usureros que habían. Por ejemplo, vendían un cordero que costaba 5,000 pesos, los vendían a 100,000 pesos, porque solo los que vendían en el templo eran los que los sacerdotes aprobaban para los sacrificios. Es decir, establecieron un sistema corrupto para ganar, ganar y ganar. Y el Señor se escandaliza de eso y dice que da vuelta a las mesas. La mesa no es un sinónimo de comer en este sentido, sino que un sentido de administración, un sentido de ver finanzas, de ver cómo se distribuyen los recursos. Y la necesidad que había en el primer siglo para las viudas debía ser atendida por hombres llenos del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver que los requisitos de los diáconos son casi los mismos que de los pastores, solo que a los pastores se les pide no beber mucho vino. Sí, esa es la gran diferencia. Pero son el mismo patrón, tienen la misma exigencia. Lo que a mí me lleva a concluir que lo que estaban pidiendo para Hechos capítulo 6 debían ser hombres del mismo nivel que los apóstoles, no menos. Y eso lo da no la capacidad de uno, sino que el Santo Espíritu. Vamos a volver. Bueno, el Nuevo Testamento establece las bases para una administración solícita, es decir, oportuna y equitativa, justa. No se espera hallar en la Biblia cada detalle del programa administrativo, pero sí se debe depender de ella para el establecimiento de oficiales, normas y objetivos generales. Sí, en la Biblia no vamos a encontrar qué hacer en el caso de que una hermana pase esto, esto y esto y esto y otro, sino que creemos que el Espíritu Santo guía las formas de gobierno que hay para tomar la mejor decisión que edifique al cuerpo de Cristo. Una forma reciente y práctica: hace una semana enviamos un comunicado pidiendo ayuda a una hermana. No sé si lo recuerdan. No solemos hacer eso, fue algo urgente, pero para llegar a eso, hermanas y hermanos, tuvimos que sentarnos a conversar, analizar los pros, analizar la situación que está viviendo la hermana, llegar al convencimiento de que sí, necesitamos que la iglesia ayude. Estaba la opción de conseguirle vivir en un lugar, lo descartamos porque era imposible. Estaba la opción de hacer esto u otra cosa, pero se llegó al convencimiento de que la iglesia debía ser parte. Y ese sentir lo transmitimos. Al día, en el mismo día en que se dio a conocer, la necesidad ya estaba suplida. Y gracias al Señor por eso, por la iglesia. Pero si no hubiese existido esta cadena de analizar, de tomar decisión, de plantearlo y después de informar, esta hermana se hubiese, hasta altura del mes, no tendría dónde vivir y quizás estaría durmiendo en la calle. Es una forma de administrar,
y creemos que las hemos hecho con la ayuda del Santo Espíritu, donde la iglesia lo respaldó, donde trajo alegría. Ningún hermano, ninguno reclamó diciendo, pero ¿por qué no me ayudan a mí, que yo soy más necesitado? No, esto trajo paz. Y cuando como pastores vemos que esto es armonioso, es oportuno, es solícito, es equitativo, en el sentido de que ayudamos cuando tenemos conocimiento y cuando presentamos algunas necesidades es porque no vemos otra forma si es que la iglesia no se involucra. Y el nombre del Señor fue glorificado. Pero para llegar a eso, hubo que llegar, hubo que desarrollar, hubo que elaborar un, un, un aspecto de gobierno de nuestra iglesia. En un estudio exegético y comparativo de Efesios 4:11, vamos a leer qué es lo que dice Efesios 4:11. Tal vez usted se pregunte, ¿qué significa eso? Exegético. Bueno, vaya de nuevo el consejo que le di la otra vez. Cada palabra rara que usted escuche de los pastores, anótela, porque en primer lugar va a aprender algo más y en segundo lugar va a saber qué cosa quiere decir y cómo lo puede aplicar. Exegético, aquí la misma palabra lo dice, siempre cuando hay un prefijo ex, significa algo que es sacado fuera. Por ejemplo, el libro de Éxodo tiene esa particularidad y significa ex odo, los sacados fuera. ¿Fuera de qué? De la esclavitud. Y esta palabrita significa extraer de la oración, de la frase o del texto, los elementos que nos permitan una correcta interpretación. Por ejemplo, si vamos a leer un pasaje, una parábola, una interpretación correcta requiere que nosotros podamos extraer aspectos culturales, el momento de la historia, las costumbres, a quién fue dirigido el texto y otras particularidades que nos permitan tomar este conjunto de definiciones o ideas para interpretar correctamente el pasaje que vamos a leer. Y Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, algunos dicen que son 4, que el pastor y maestro es uno solo, pero están acá. Y se establecen, se consagran para tareas ordinarias como también extraordinarias, es decir, fuera del común de lo que se puede hacer cualquier miembro. Y este cuadrito nos muestra mucho, nos ayuda bastante a definir para qué. En primer lugar, Cristo dice que constituyó. Es lo mismo que decir dio dones, repartió dones, pero en el original, a mí me encanta como la interpretación que uno puede extraer, sacar del original. Dice que Jesús se derramó en aquellos que funcionan como apóstoles, en aquellos que sirven como profetas, en aquellos que sirven como evangelistas, es decir, la predicación que presenta el plan de salvación. Jesús se derramó en los pastores, en los obispos, en los ancianos, según Hechos 20:28 y Filipenses 1:1, en la iglesia local para vigilar y supervisar. Y el quinto don, que algunos lo unen con el 4, es la maestría. Esto de enseñar. Y enseñar de tal manera que lo difícil de un texto se hace tan sencillo de entender por la explicación y por la forma de compartir de la persona capacitada por el Espíritu Santo. Bueno, estos apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros, aquí vemos algunas palabras en griego. Está pros, está eis y está eis, y vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, los apóstoles, con miras a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo. Lo mismo ocurre con los profetas, evangelistas, pastores, maestros, que fueron consagrados, fueron apartados, fueron reconocidos a fin de que usted y yo seamos perfeccionados, pero no solo ahí, para la obra del ministerio, pero eso no termina ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Tremendo, porque el gobierno de iglesia implica esto, pues. Si bien es cierto, hay aspectos administrativos, hay aspectos que son latosos de ver, por ejemplo, ya vamos a ver el informe de finanzas, que son números, es historia, pero ¿cuánta paz ha traído eso a no solo a los hermanos de la iglesia, sino que también a los de afuera? Al ver que es un sistema ordenado, que da cuenta de todos los recursos que la iglesia recibe y en qué lo gasta durante el año, eso trae paz, eso trae transparencia, eso nos permite presentarnos y decir, no lucramos, los pastores no se quedan con la plata, nos permite demostrar que cada peso invertido se deriva en ayuda social y cuánto y a quiénes, en evangelismo, en misiones, en comprar equipamientos, porque en pandemia hemos tenido que crear una iglesia virtual. Y José, que vive allá en Perú, es parte de ella. ¿Se imaginan o se dan cuenta de cómo esto funciona? Hemos sido beneficiados con el derramamiento del mismo Señor en aquellos que hacen la labor de gobernar. Aquí, los pastores, obispos, pero también en todo lo demás. Pero como estamos viendo este tema, en aquellos que tienen esta función para vigilar y supervisar, con miras o a fin de perfeccionarles, edificarles para la obra del ministerio, es decir, para que usted también se involucre en esto maravilloso para que los demás sean edificados. La razón de estos nombramientos se expresa en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las teologías sistemáticas suelen clasificar estas funciones en dos categorías. La primera, oficiales extraordinarios o externos, y la segunda, oficiales ordinarios o internos. Y aquí vemos a ancianos y obispos y a los diáconos, que son parte del gobierno de una iglesia local. Y el primer punto, oficiales extraordinarios o externos, es como la figura del superintendente, el pastor obispo de toda una región, que también se observa en varias iglesias en la actualidad, donde no solo son gobernadas por un presbiterio local, sino que también es parte de un distrito, donde varias iglesias de regiones forman un solo distrito y ese es gobernado por un presbiterio zonal, por decirlo de alguna manera. Nosotros no funcionamos así, nosotros funcionamos con el concepto de iglesia local, es decir, cada iglesia tiene su presbiterio y no le rinde cuentas a nadie superior, bueno, solo al Señor, pero en términos estructurales se gobierna de manera local. Los pastores o ancianos se usa en muchas partes de la Biblia para designar la labor de pastorear ovejas. Usando la palabra pastor, en nuestra traducción se tradujeron a ella distintos términos griegos como en Hebreos 13:7, 17 y 24. Las tres veces aparece la palabra eugómenos, traducida como los que os dirigen. Eso es un pastor, aquellos que los dirigen. Un pastor, un anciano, un presbítero, es exactamente lo mismo. La misma definición y la misma función.
En 1 Corintios 12:28 se encuentra la palabra kiberneseis, que entendemos como administradores. ¿Qué más tenemos? La expresión pastor es interesante porque además del sentido de autoridad administrativa, esto de que está ahí para cumplir un rol específico, los ancianos en el Nuevo Testamento son referidos con los vocablos que describen su función. Sí, pastores, presbíteros y obispos. Y es súper interesante porque siempre, siempre la palabra del Señor se va a referir a las personas por lo que hacen. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a una persona que hace pan? Panadero, ¿cierto? Al que hace zapatos, zapatero. A lo mejor es muy obvio lo que estoy diciendo, pero aquí no hay una intención de dar rango, como nosotros en nuestra cultura occidental tenemos, sino a llamar a la persona por lo que hace, porque lo que hace es lo que es. Y a los pastores se les llama de esa manera porque son los que cuidan, los que sobreveen, los que guardan la iglesia del Señor. Es una tremenda honra. La palabra griega para supervisor es episcopos. Esto de episcopal debe ser traducida como inspector, vigilante, sobreveedor, supervisor, donde epi es estar sobre y escopeo es mirar o vigilar, el que sobrevee. Y de donde proceden términos como episcopal, episcopado u obispado. Es decir, que el pastor Paul, quiero ver sus caras, usted a contar de hoy día le puedo decir cómo está mi obispo. Porque significa exactamente lo mismo que pastor, significa exactamente lo mismo que anciano. Se traduce supervisor en Hechos capítulo 20, versículo 28. El término episcopos aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta que hay una estructura de gobierno que está implícita acá en la palabra y es solo con descubrirla y armar un panorama? Aparece en Hechos 20:28, Filipenses 1:1. Vamos a leer Filipenses, a ver qué dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Se da a entender que hay una estructura de gobierno. Se da a entender que los obispos son los que supervisan, los que sobreveen, y los diáconos no es otra cosa que los que ministran, los que sirven fielmente. Hay alusiones directas en la palabra que nos hace entender que hay una idea inserta, no culturalmente solamente, sino que funcional en el gobierno de la iglesia. En las cartas pastorales, Timoteo y Tito, escritas por el año 65 después de Cristo, se exponen las cualidades que deben tener estos obispos o ancianos o pastores o episcopos o presbíteros en virtud del cargo u oficio que desempeñaban. ¿Se dan cuenta? Es lo que hacen o lo que se espera de ellos lo que define sus requisitos. Las cartas fueron escritas al final de la vida de Pablo, cuando el concepto en su forma y fondo era ya aceptado por todas las iglesias gentiles y solo había que normar algunas cosas. Y aquí tenemos algo objetivo. Se hayan descrito los presupuestos morales del ministerio que ejercen estos ancianos. Se trata aquí básicamente de escuetos catálogos tradicionales de vicios y virtudes. Primera Timoteo 3, del 2 al 7, parece referirse a las cualidades del obispo, las que a continuación se describen. Pablo declara que estos obispos ancianos fueron establecidos por los apóstoles durante sus viajes y también por el Espíritu Santo. Se relaciona con apacentar, una tarea pastoral y de docencia y de la predicación. Es una vocación de responsabilidad que se acepta y se asume. Implica funciones específicas, dirigir, presidir, administrar,
posee requisitos de carácter doméstico y cuya aceptación es totalmente voluntaria, tal como lo expresa Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. El que ejerce el oficio de anciano, pastor, obispo, episcopo, presbítero, reunidos los requisitos para tal investidura, debe ser sometido a prueba primero y pasar por la aprobación de los demás ancianos y también de la iglesia. Al conjunto de ancianos, de pastores, nosotros le llamamos presbiterio. Todos los requisitos que debe reunir el candidato anciano son requisitos que deben cumplir todos los creyentes, a excepción de 3 de ellos, que son propios del hombre investido de tal dignidad: marido de una sola mujer, que tenga hijos que no renieguen de la fe y que no sea un neófito, es decir, alguien que no tenga conocimiento. La tarea de los ancianos que presiden o administran se encuentra circunscrito a la tarea de apacentar. Tienen la tarea de administrar en la casa de Dios. Se elige a un anciano para ejercer el don que está relacionado con la conducción, orden, velar por aquellos que están bajo su cuidado. Y sobre él recaen las preocupaciones materiales de la comunidad. Hay ancianos que tienen la función particular de enseñar también. Y ahí Pablo da un consejo a los pastores que enseñan, que sean tenidos de doble honor. Es muy bonita esa particularidad. Y acá vemos el resumen, miren, de todos los requisitos que se espera de los ancianos, de los pastores, de los presbíteros, de los obispos. Todas esas definiciones son lo mismo. En primer lugar, que sean irreprensibles, sobrios, sensatos o prudentes, con dominio propio, confiables, decorosos u ordenados, hospedadores o afectuosos con los extranjeros, amables, no calumniadores, no arrogantes, no recién convertidos, apacibles, justos, no ebrios, aptos para enseñar, sin dualidades, amantes de lo bueno, santos, no avaros, esposos de una sola pareja, esposos de una sola mujer, no violentos, con hogares en armonía y buen testimonio. ¿Los cumplimos o no? Bueno, envíe sus comentarios al inbox, porque por uno solo no se cumple con el perfil que Dios ha establecido. Que el Señor nos ayude. Tal vez usted tiene la pregunta, ¿cómo se eligen los ancianos? Hay algunas iglesias, que no es nuestro caso, que el hijo del pastor es el que continúa con el oficio pastoral y se define como algo familiar. Pero en nuestra iglesia, ¿cómo será? Bueno, si da tiempo, les voy a contar al menos mi experiencia. ¿Ya? ¿Qué más? El obispo es maestro de la comunidad, y ahí están las citas que lo respaldan. Debe ser ejemplo de vida para todos, y ahí están las citas que lo respaldan. Entre sus tareas se encuentran la oración y el servicio del culto en la comunidad de fe, de modo que algunos presiden, pero otros enseñan y predican. ¿Quién nos preside actualmente? ¿Ustedes saben? Les pregunto, hermanos, hermanas. ¿Quién es el pastor que nos preside? Pastor Paul. Bien, el pastor Paul. Él es el presidente, pero no el presidente que nosotros tenemos así como en la retina, el que manda, sino el que nos preside, el que nos conduce a llegar a buenos acuerdos, el que en las reuniones de pastores que tenemos ve todas o propone las alternativas para que tomemos la mejor decisión. Eso es presidir. Pero la decisión no es del que preside,
sino de los pastores que conforman el presbiterio. Es una forma de gobierno muy rica, muy rica. Vamos a ver en la próxima clase los pros y los contras, pero creemos que es la forma bíblica más sana y en la que a lo largo de la historia de la Iglesia, en sus 83 años, ha desarrollado acá en Chile. Bueno, llevan a cabo su servicio en virtud del don de la gracia que le ha sido conferido y del bien que le ha sido confiado. Otro interesante factor a considerar es la pluralidad de los ancianos o pastores. Claro, sin lugar a dudas hay menos probabilidad que se desarrolle una presidencia dictatorial. Es un grupo compuesto de varones de distintas edades, de distintas formas de crianza, distintas responsabilidades, y todo eso da un matiz muy, muy especial. Entendiendo que lo ideal del gobierno de la Iglesia es por consenso de todos los hermanos, esto ayudará a evitar el problema del desarrollo de una dictadura. Y ahí están las citas que respaldan esto. El Nuevo Testamento parece advertirnos que nunca es recomendable que el poder de decidir quede en manos de una sola persona. Además de contar con más ventaja al momento de proteger contra la entrada y levantamiento de lobos rapaces o falsas enseñanzas o doctrinas. Siempre es mucho mejor tener un grupo de pastores que esté alerta y que vea y que analice los aspectos que a lo mejor una sola persona no está viendo en su plenitud. Ancianos múltiples proveen personalidades y métodos múltiples, proveyendo un campo más amplio para la manifestación de los dones espirituales. Y eso lo vemos en nuestra iglesia, lo disfrutamos también. Y por último, hablar de los diáconos y diaconisas. ¿Qué es esto? Usted se preguntará. Bueno, diáconos habla de un servidor público y algunas veces remunerado y otras a honoris causa. Este concepto era muy común en el primer siglo. No es exclusivo de la iglesia, sino que hablaba de alguien que servía de manera pública por vocación, a veces remunerado y a veces no. Y los pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de los diáconos son estos: Filipenses 1:1, 1 Timoteo, donde no se describe la función que realizaban a ciencias ciertas, ¿no? No nos dicen los diáconos tienen que hacer esto, 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 sino que queda sujeto a la necesidad de la iglesia local y a cómo el Espíritu Santo guía a los pastores para repartir estas responsabilidades. Debemos deducir que se encargaban de las labores domésticas dentro de las comunidades de fe, financieras y administrativas, además del bienestar de los desposeídos y más vulnerables en la iglesia. Las exigencias o requisitos para ellos son similares a la de los obispos, obviando las que tienen relación con la enseñanza y predicación de la doctrina cristiana, lo que marca el tenor de su responsabilidad dentro de la iglesia. Como lo plantea Wayne Grudem, un teólogo que sigue vivo, es significativo que dentro del esquema del Nuevo Testamento en ninguna parte se mencione que los diáconos posean alguna autoridad de gobierno sobre la iglesia como la poseían los ancianos. En esta clase hemos visto la introducción al gobierno de iglesia. Hemos visto que, aunque no es un término teológico explícito en la palabra del Señor, sí vemos que hay parámetros, que hay citas, que hay una estructura por debajo de la iglesia del primer siglo. Y profundizando un poquito más, vemos que la figura de los ancianos, pastores, obispos, presbíteros, va asociada con un oficio, con una función reconocida por Dios para cumplir la labor de guiar, de conducir, de proteger, de dirigir la nave para que llegue a buen puerto. Súper interesante porque bajo sus propios comentarios han observado que en nuestra iglesia se observa un gobierno que al parecer sería un gobierno sano y al parecer un gobierno
que es pluralista en el sentido que no depende solo de una persona, sino que de diversos pastores que complementan esta hermosa labor. La próxima clase vamos a ver 3 sistemas de gobierno y les voy a adelantar cuáles son: el episcopal, el presbiteriano y el congregacional. Son los 3 tipos de gobierno que actualmente algunas de las iglesias, por no decir todas las iglesias cristianas, incluso católicas, desarrollan. Vamos a analizar las ventajas y las desventajas de cada uno. Vamos a potenciar y hablar un poquito más de nuestra forma de gobierno de presbiterio. Y vamos a concluir este tema de gobierno de iglesia hablando un poco de la famosa disciplina. No sé si hablaron de este tema con el pastor Paul, de la disciplina en la iglesia. ¿No? Bueno, lo vamos a incluir también en la próxima clase. Voy a terminar de grabar. Agradezco la atención.